Saludos a todos nuestros suscriptores de La Patana Music. Si no eres suscriptor, pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros súper interesantes temas. Es muy importante que comentes nuestros videos. Los leemos todos, sin excepción. Hemos hablado de la calle y las consecuencias que han tenido algunos jóvenes, en muchos casos fatales, como era el caso de Yancy el Cuervo, quien se fue de este mundo con apenas 2 días de salir de prisión. Pues también, gracias a Rob G's, conocimos a quien era Jonathan Vega, mejor conocido por su apodo, o como le decían de cariño, un nombre muy peculiar. Es con quien Rob G's estuvo detrás de las rejas más de 36 meses juntos. Rob G's lanzó su álbum EP titulado LHNA, que son las siglas de La Historia de Nunca Acabar, y este álbum contiene un tema titulado La Calle, en donde menciona a Gaya, a Cascarita, hermano de Anuel, y quien también se encuentra guardado por un caso en Puerto Rico. Y aquí menciona a Jonathan, diciendo que van a descabronar la calle cuando él salga, ya que Rob G's salió primero. Pues Jonathan Vega salió después de cumplir su castigo federal por su falta, pero suponemos que tenía cuentas pendientes, porque hoy ya no está con nosotros. Fue impactado por varias detonaciones con un artefacto de fuego, los cuales le cegaron la vida. Rob G's se mostró bien triste en sus redes y dolido, publicando varios stories y un post en donde decía: 36 meses juntos, inseparables, detrás de la pared. Este y yo éramos gemelos. Donde ves a Rob G's, lo ves a él, y donde lo ves a él, ves a Rob G's. Me duele tanto el corazón y no quiero postear un carajo, pero quiero hablar contigo tanto ahora mismo que me estoy hablando solo. ¿Por qué no me llamaste? A veces todos necesitamos ayuda. Nadie logra las cosas completamente solo. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Te amo, mi hermano. Me duele el corazón tanto. Me dejaste, y unos cuantos emojis con el corazón roto. Descanse en paz. Al final recalca que a su hijo no le faltará nada, o sea, al hijo de Jonathan. Seguía en su history diciendo y lamentándose: RIP, my brother, ¿cuántas veces te dije que lo cogieras suave y no te desesperaras? Que Dios nos da todo a su tiempo. Hasta te dije en la canción La Calle que la vamos a descabronar cuando salga. Te me fuiste, ¿cómo me vas a hacer eso? Te amo con cojones. Rob G's, demostrando su gran pesar por la ida de su gran amigo. Es lamentable este caso, esperamos que no siga sucediendo estas cosas, pero son consecuencias de la calle que a veces no se pueden evitar. Al final te dejamos 2 videos. Uno nos muestra las fechas que han sido inmortalizadas por algunos reggaetoneros, y otro nos enseña la entrevista a Angel Dose, en donde nos habla de su amistad con Anuel en Torre de Sabana. Haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.